trabajar durante 10 años con comunidades indígenas, comunidades campesinas del país y luego pues también de otros países, pero básicamente aquí en México, pues en asuntos muy complicados, todos ellos pues relacionados con disputas por territorios, ¿no? O bien relacionados con pues con temas de contaminación ambiental, ¿no? De afectaciones a la salud y también la mayoría de ellos, pues atravesados por megaproyectos de infraestructura, ¿no? De desarrollo, como les llaman, ¿no? Y que luego, bueno, fueron conocidos también popularmente como proyectos de muerte, ¿no? Eh, Todo este trabajo pues lo hice junto con otro grupo de compañeros, ahorita lo cuento más a detalle, pues en el marco de los trabajos que de por sí hacía la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales aquí en México y la Red en Defensa del Maíz, ¿no? En el caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, todo esto, bueno, pues alrededor de 2010 a 2018, ¿no? Que fue cuando estuve trabajando intensamente con ellos. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues no es una asociación civil, pues, es un espacio donde confluyen pues afectados ambientales, ¿no? Comunidades, gente pues de colonias, de ciudades, de barrios, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, de áreas no, pues campesinas, no urbanas. Y en el caso de la Red en Defensa del Maíz, pues son comunidades agrarias en principio, pero particularmente comunidades indígenas, ¿no? También de varias regiones del país. Y como les decía, pues en ambos casos, los asuntos a los que ellos se enfrentaban, pues eran presas, ¿no? O eran gasoductos, o eran mineras, ¿no? En fin, o incluso carreteras, ¿no? También varios casos de carreteras y otros tantos, ¿no? Uno muy particular con los compañeros de la Red en Defensa del Maíz, pues eran los casos de organismos genéticamente modificados, ¿no? De transgénicos. En fin, cuando yo llego a trabajar con ellos, pues fue todo muy casual, fue en una reunión que ellos tenían, en donde precisamente pues se habían convocado, ¿no? Para poder tratar de los diferentes problemas que tenían y ver de qué manera podían salirles al paso, ¿no? Imagínense pues una situación bajo el gobierno eh, Calderón, Peña Nieto, ¿no? Pues en una situación donde las comunidades o los representantes de las comunidades pues no tenían mayor respaldo, ¿no? Ni recursos económicos, por supuesto, pero tampoco tenían respaldo pues de abogados, ¿no? Lo que tenían un poquito pues era algunos académicos de distintas disciplinas que se habían pues acercado, que se habían sumado y que más o menos les ayudaban en algunos temas, pero tampoco es que hubiese digamos, científicos que estuviesen acompañando, ¿no? O académicos que estuviesen acompañando los diversos procesos, ¿no? Bueno, pero eran asuntos que ya estaban muchos de ellos en una situación muy crítica, otros bajo amenaza, apenas anunciada, pero otros ya en una situación muy crítica, ¿no? Asuntos como sobre todo los que tenían que ver con mineras en Michoacán, recuerdo pues donde las mineras habían pues dinamitado los cerros y eso habían partido las comunidades en dos, ¿no? Y habían creado barrancas, ¿no? Casos como esos o casos como pues el peor caso que yo vi, que es el caso del río, bueno, dos casos, el caso del río Atoyac en Tlaxcala y Puebla, y el otro caso que es también muy lamentable en la zona urbana de Guadalajara, que es el caso eh, del río Santiago, ¿no? En Guadalajara, pues es el peor caso de contaminación ambiental en México, de todos los que he visto, de ríos, incluso, bueno, es peor que el caso del río Sonora, pues se pelea, ¿no? Con un río que está en Turquía por ser el peor caso en el mundo, ¿no? Eh, bueno, casos como estos o casos como pues los gasoductos, ¿no? El caso del gasoducto Tuxpan-Tula, que estaba conectado con un gasoducto interoceánico, que es el que venía de Texas, llegaba a Tuxpan y de Tuxpan llegaba a Tula, Hidalgo, ¿no? Y bueno, pues atravesaba distintas entidades federativas, un montón, decenas de municipios, pero también pues centenares de comunidades, ¿no? Indígenas o equiparables. Y era un asunto pues muy, muy complicado, ¿no? Porque era un asunto que ya derivaba
Los otros, bueno, tenían que ver con la ley minera, con la ley de aguas, pero este tenía que ver con la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Era ya ver la reforma en acción. E implicaba, pues, no solamente el despojo de territorios, sino también la destrucción de entornos vitales, ¿no? Para las comunidades, más allá de que pusiera en riesgo, pues, un montón de derechos, ¿no? Recuerdo muy bien que ahí, por ejemplo, pues, el gasoducto, que el gasoducto, pues, es un tubo, pues yo creo que lo alto de esto, que en principio, según la manifestación de impacto ambiental y los informes técnicos, tendría que estar enterrado a más de 10 metros, ¿no? Lo cierto es que estaba a 2 metros, ¿no? En alguna ocasión, bueno, 1, 2, 3 metros, que es donde encontrábamos nosotros el tubo, y pasando, se supone que estaba, tenía que ser por lo menos 100 metros de cualquier, pues, de escuelas o de los lugares donde estaban las casas en las comunidades y lo cierto es que pues eran tubos que pasaban a 10 metros, ¿no? En fin, situaciones como esas, en un caso y en otro, en el caso del río Santiago, quizá también valga la pena mencionarlo, pues la esperanza de vida en ese tiempo pues bajó, ¿no? La gente ya vivía poco menos de 60 años, ¿no? 55 años era ya el promedio de vida, precisamente por los contaminantes que estaban ya en el aire y en el ambiente en general, en el lugar donde ellos habitaban, ¿no? Hay una presa ahí muy, muy famosa, la presa del río Santiago, pero es que ahí confluyen todos los desechos industriales que vienen del Valle del Lerma, llegan hasta allá. Pero luego todos los desechos industriales que ya están en la propia industria de Guadalajara, que es una de las más importantes, estas dos son de las más importantes del país, ¿no? Son dos de las más importantes del país, pero luego confluye, imagínense ya todo lo que viene ahí, pero confluye además con pues toda las aguas municipales, las aguas negras de los municipios de la zona conurbada de Guadalajara, ¿no? Todo eso entremezclado, ¿no? Y es lo que llega a donde está la cascada y cae. Y claro, rompen las olas. Yo la primera vez que fui a la distancia, pues me llevaron de inmediato para allá, y la primera vez que fui, yo pensé que había, como si fue, parecían, a la distancia parecían iceberg, ¿no? Pero realmente era la espuma de 15, 20 metros, ¿no? De espuma de todos los tóxicos entremezclados, como si fuese una licuadora, por el paso, por la fuerza que llevan las aguas y la caída de la cascada, ¿no? La cascada, para que se den una idea, pues la conocen como el Niágara mexicano. Entonces, bueno, todo eso, pues cuando uno pasa varios días ahí y tiene contacto con el ambiente, porque todo eso se va regando, ¿no? Por todo el pueblito, pues la piel se empieza a irritar, ¿no? Entonces, bueno, además del tema de la esperanza de vida, lo cierto es que se empezaron a generar casos de cáncer, de esos tipos de cáncer raro, ¿no? Cáncer que no está tipificado y que es muy difícil encontrar. Bueno, pues ahí sucedieron, precisamente por el contacto, la inmediatez de la población con, pues, los tóxicos que estaban ahí, ¿no? Derivados de las industrias y las aguas negras. Un caso, pues, que a lo mejor alguien conoce, es un caso famoso que sucedió ahí. Un niño en una de las vertientes del río, ahí en Guadalajara, en la zona urbana, se les fue estaban jugando, se les fue una pelota, el niño se mete. eh, Baja, nada y baja por la pelota, la saca y en principio no pasó nada, pero conforme fueron pasando los días el niño se puso mal y me parece que a la semana el niño, en menos de una semana el niño falleció. Bueno, se desmayó, ¿no? Y luego pues ya entró en coma y lo que sucede es que pues el niño estaba lleno de plomo, ¿no? Y de otros tóxicos. Y bueno, murió en menos de una semana. Ese es el nivel de contaminación, ¿no? En los casos de los que les hablo. Otro caso que es interesante que fue con la Red en Defensa del Maíz, pues es sobre todo el asunto de los juicios contra Monsanto, ¿no? Por los temas de organismos genéticamente modificados, en este caso era soya transgénica. También, pues, un asunto muy complicado en términos técnicos, con muchas limitaciones para poderle hacer frente, y que, pues, implicaba no solamente los riesgos en principio riesgos económicos porque los apicultores mayas de ahí, organizados en cooperativas, pues venden miel a Europa, pero la miel que venden está certificada como miel orgánica, ¿no? El problema fue que se les contaminó y esa miel orgánica cuando llegó a Europa descubren que tiene trazas de transgénico, no está ya contaminada. Entonces no la pueden vender a los precios que ellos las venden, lo tienen que vender como cualquier otra miel porque la miel que normalmente se consume está contaminada, ¿no? O más bien utiliza ya de por sí fructuosa de maíz, jarabe de maíz que pues es de transgénico. Bueno, en fin, pero además de eso, pues era las afectaciones posibles tenían que ver con, pues, con despojos de territorios, ¿no? En fin, y con problemas
pues también de identidad cultural, ¿no? Que ahora, bueno, si es el caso, comento un poco más. Bueno, casos como estos son a los que se enfrentaban, pues, estos espacios de organización comunitaria, que era la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la ANA, y la Red en Defensa del Maíz. Ante estas situaciones, pues había mucha preocupación en las comunidades, como todavía, por supuesto, subsiste hoy ante diferentes asuntos, y había muy pocas capacidades para salirle al frente, ¿no? Y ahí habría que verlo en diferentes niveles. La parte de organización social, pues las comunidades pues estaban muy divididas, ¿no? Y no todos en las comunidades estaban conscientes del problema y no todos estaban dispuestos a participar en la organización, ¿no? Para hacerle, pues para tratar de detenerlo, de revertirlo. Esa es una primera complicación que había que atender, ¿no? Y eso, pues lo que requería es un trabajo de base más intenso, pero que tenía que llevar adelante la propia comunidad, los propios involucrados, ¿no? No quienes entran o quienes llegamos desde fuera para tratar de ayudar de alguna manera, sino que es un trabajo de reconstrucción de la comunidad muy, muy complejo, ¿no? Y pues que para hacer frente a este tipo de asuntos es importante que pues tengamos en cuenta que se requiere una base social muy sólida, ¿no? En primer lugar, pero luego también pues complicaciones técnicas, porque muchos de estos asuntos en los temas ambientales, incluso en los de transgénicos, de salud, etcétera, pues requieren conocimientos pues científicos, ¿no? Que se requieren peritos, ¿no? Se requiere gente que pueda participar y ayudar para tratar, primero de entender el problema, de tener un diagnóstico y luego tener mayor claridad de la veracidad de lo que consta en las manifestaciones de impacto ambiental o en este caso, por ejemplo, en los asuntos que derivan de la reforma energética, las manifestaciones de impacto social, ¿no? Que también ahora existen, donde, por cierto, participan antropólogos, muchas veces mercenarios, ¿no? Porque son los que se venden para esto, así como en los otros se vende, pues, en las manifestaciones de impacto ambiental, pues, biólogos y demás gente que se dedica a esto de los sistemas socioecológicos, ¿no? Que se venden, se prestan a las empresas o al Estado para justificar, pues, un montón de atrocidades, lo mismo que los abogados, ¿no? Participan de esto. Bueno, eh, esas capacidades tampoco se tenían porque era muy difícil, ¿no? Encontrar académicos comprometidos. Y aún así, bueno, pues en muchos espacios sí se lograba tener pues esa participación, ¿no? Ahí particularmente, pues fue importante en algún momento la unión de científicos comprometidos con la sociedad, ¿no? Que son quienes empezaron a participar en pues en estos diferentes casos por todo el país, pues tratando de ayudar para entender, para tener diagnósticos, para corroborar la información que estaba en los documentos oficiales y también, bueno, para generar mejor información, pero luego ya también en los peritajes, ¿no? En las pruebas, en los juicios, que era pues muy importante. Y la otra dimensión del asunto, que es a la que yo me quiero referir, ya después de haber ubicado muy rápido este contexto, pues es a la parte jurídica, ¿no? Porque pues lo que menos había, es más fácil encontrar algún académico de diferentes disciplinas comprometido socialmente y dispuesto a participar y apoyar en estos casos. Es más fácil hacer eso que encontrar un abogado con esa disposición, ¿no? Y mucho, bueno, pues con conciencia, con organización, ¿no? Y con conciencia, pues muy difícil, ¿no? Y bueno, eso complicaba muchísimo el asunto, porque la gente lo que estaba necesitando, pues no eran simplemente abogados expertos formalmente en derechos humanos, ¿no? Porque ahora la moda son los derechos humanos. Y los abogados creen que cuando hablan de los derechos humanos ya con eso pueden expiar todas sus penas y todos sus pecados por tener una ideología tan de derecha, ¿no? Lo cierto es que derechizan incluso el mismo discurso de derechos humanos y lo instrumentalizan, ¿no? A favor de las empresas o a favor también, pues, de los propios intereses que están coludidos con órganos públicos.